prácticas que le fortalezcan, se desarrollará. Si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Y aquí hablaremos entonces de resistencia. Pero si hay otra persona que está traumatizada del dolor y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Una persona que a pesar del dolor, del trauma, inicia un nuevo proceso en su vida, pero de una forma positiva. Entonces hablamos de resiliencia. Es decir, que esto depende un poco de la persona y mucho también del entorno de la misma, de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. Para que un niño aprenda resiliencia, para que un niño aprenda resiliencia, que es la etapa como más importante, es la etapa más fundamental, que nosotros debemos aprender a ser resilientes desde que estamos muy pequeños. Pero si no lo hemos aprendido en nuestra infancia, es tiempo de que nosotros pidamos al Señor y a través de su Santo Espíritu nosotros podamos aprender a ser resilientes. Pero para que un niño aprenda la resiliencia, debemos transmitirle seguridad. Pero primero, esa seguridad debe iniciar en nosotros como padres. Si el niño ha estado vulnerable porque su madre ha recibido agresiones, porque ha sido abandonada, o porque ha estado enferma, o porque la vida puede ser muy difícil soportando todo tipo de violencia de los padres, la agresión social, este niño va a crecer con un carácter frágil, lleno de miedos, donde la vida lo encaminará al fracaso en sus decisiones o a estar huyendo de todos los problemas sin saber cómo enfrentarlos. Nosotros hemos estado estudiando desde hace 11 días atrás una escuela para padres, el desafío del amor para padres, y vemos la importancia de poder educar a nuestros hijos con seguridad y amor desde que son muy pequeños. Y eso es muy importante para que puedan tener esta actitud de resiliencia. El abordaje de la resiliencia en las familias tiene como objetivo identificar y fortalecer los procesos claves que pueden poseer para superar la crisis y sucesos estresantes tanto en el presente como a largo tiempo. Hoy las familias están pasando por un panorama de mucho dolor, afectando sus vidas en las áreas emocional, física y espiritual. Y solo escuchamos los gemidos de quienes han perdido a sus seres queridos. El mundo está enfermando. El mundo está enfermando. Las pérdidas económicas son asombrosas, dejando a miles de familias en la quiebra. La mente ha sido afectada a tal punto que los trastornos mentales han aumentado. El asombro de los divorcios y separaciones son innumerables y muchos hijos están como naves sin rumbo, perdiendo sus proyectos de vida.
Tal situación mencionada ha ocasionado mucho sufrimiento y desesperación en las familias. Queridos amigos y hermanos, quizás esta no sea tu situación, quizás ustedes piensen, bueno, a mí eso no me está pasando, pero este es un mensaje que nosotros necesitamos compartir con personas que vemos en esta situación, porque cada una de estas situaciones que he mencionado, que nos trae esta semana de familia, no son ajenas a nuestro conocimiento. Nosotros sabemos que esto es lo que está viviendo. Las separaciones, los divorcios, problemas de índole de salud física, de salud mental, problemas de índole financiera, son situaciones que el mundo está viviendo y no podemos ser ajenos a esta situación. Entonces debemos estar preparados. Tal vez hoy no nos está tocando a nosotros, pero no sabemos. El mundo da muchas vueltas y no sabemos en qué momento a nosotros nos puede tocar. Y si no es a nosotros que nos está tocando, entonces debemos ayudar a otras personas que están en una situación similar. En una sociedad altamente móvil, acompañada de un quebrantamiento de la familia, es necesario que clamemos a Dios y pidamos la capacidad de resiliencia. Dios instituyó las familias como medio principal de apoyo y fortalecimiento moral y espiritual para la humanidad. En el círculo de la familia se debieran encontrar y suplir todas las necesidades de pertenencia, de amor, de intimidad, de contacto social y resiliencia. Allí se establece la identidad y se desarrolla el sentido del valor a cada miembro de la familia. Allí se da comienzo a los valores que se imparten desde temprana edad. La resiliencia nos hace familias fuertes y victoriosas. Nos ayuda a levantarnos de cualquier crisis y a unirnos para motivar y ayudar a quien ha caído en el fracaso y la desesperación. No podemos ser indiferentes al dolor familiar. No podemos juzgarnos unos a otros. Es tiempo que como equipo nos unamos en oración para ser fortalecidos y fortalecer a quienes viven la agonía del dolor. No cuestionemos a Dios, no busquemos culpables, solo seamos resilientes y avancemos. No estamos solos. La palabra de Dios expresa, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores. Romanos 8:37. Entonces, queridos hermanos, tenemos la necesidad de poder prepararnos para enfrentar los tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Tenemos la necesidad de aprender a tomar una mejor actitud. Hay ciertas características, yo quiero mencionarlas rápidamente. Hay ciertas características de una persona resiliente. De pronto en la tarde, si hay la oportunidad en la sociedad de jóvenes de poder ahondar más en estas características, de qué es una persona resiliente, entonces podríamos ahondar más en este tema. Pero voy a mencionar rápidamente, antes de continuar con el tema, cuáles son 10 señales que demuestran que eres una persona resiliente. Lo primero es que tomas responsabilidad por tus acciones. Es decir, si nos pasan situaciones difíciles en la vida, pasamos dolor, sufrimiento, enfermedad, angustia, cuántas cosas difíciles pasamos en la vida, pero aprendemos a tomar acción o responsabilidad por nuestras propias acciones. No estamos culpando a los demás, no estamos echando la responsabilidad sobre los demás. Una persona resiliente aprende, en primer lugar,
a tomar responsabilidad por sus acciones. Segunda característica, las voy a enumerar, como dije, de pronto más adelante las podemos afianzar sobre ella. Segunda característica, no se queja constantemente. Tercera, se conoce a sí mismo. Cuarta, tiene inteligencia emocional. Quinta, acepta sus limitaciones. Tenemos virtudes, pero también reconocemos que tenemos defectos. Tenemos otra característica y es la empatía. Aprendemos a ser empáticos con nuestros semejantes, ponernos en el lugar de la otra persona. También no se compara con los demás. La persona resiliente no busca compararse con nadie. Sabemos que tenemos nuestras propias batallas, nuestros propios retos y metas y vamos en pos de ello. Una persona resiliente, aun cuando parezca increíble de pensarlo, pero una persona resiliente también tiene sentido del humor. Aprende a sacar el lado positivo en medio de la adversidad. Otra característica es que la persona resiliente no le da miedo pedir ayuda, ¿sí? Nosotros hacemos a un lado el ego, el orgullo, y no tenemos miedo de poder compartir y pedir ayuda a los demás. Otra característica es que es una persona flexible, ¿sí? No es una persona intransigente, una persona, no, al contrario, es una persona flexible. Así que estas son algunas de las características de una persona resiliente. El tema para hoy, resiliencia para vivir y morir. Está escrito por el pastor Laurido Camati de Angola. Y él nos dice, la vida es un regalo de Dios. Debemos empezar por comprender este maravilloso regalo que nos ha dado Dios, la vida. Era voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociese absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y les había vedado el mal. Pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. En lugar de las agradables labores que se les habían asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo serían su suerte. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin la muerte. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que estamos viendo nosotros a diario. El sufrimiento, la angustia, el dolor, las aflicciones, los desengaños y finalmente la muerte. Pero increíble cómo nosotros los seres humanos, a pesar de que vemos cómo las Sagradas Escrituras nos dicen que el propósito de Dios cuando creó al ser humano era que nosotros fuésemos perfectos, que tuviésemos vida y que tuviésemos una vida sin ningún conocimiento del mal. Pero fue por nuestra propia causa. Los únicos culpables aquí somos nosotros los seres humanos. Pero increíblemente muchas veces culpamos a Dios de todo lo que nos sucede. Y puede ser que no lo hagamos de una forma directa, pero cuando nosotros nos quejamos o cuando nosotros cuestionamos, cuando nosotros preguntamos incluso, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Estamos culpando a Dios, estamos quejándonos contra Dios. Y es algo que debemos aprender en este proceso de aprendizaje hacia la resiliencia.
Nuestros primeros padres, a causa del pecado, perdieron la compañía de los ángeles y del mismo Dios. Se hizo una separación. Tristemente, perdimos esa grata compañía. También perdieron su hogar edénico. La desobediencia a la ley de Dios cambió por completo la vida del hombre para el mal. Muy bien. Aquí el pastor nos dice o nos comparte una definición de resiliencia según el diccionario, que nos dice que es la capacidad del individuo para enfrentar problemas, adaptarse a cambios, superar obstáculos o soportar la presión de situaciones adversas, choques, estrés, algún tipo de evento traumático, entre otros. Esa es la resiliencia. Es esa capacidad de enfrentarnos a todas estas situaciones, como ya lo mencionaba anteriormente, y hacerlo de manera positiva. A todos nos gusta la vida, todos queremos vivir. Y como familia planificamos el futuro de nuestros hijos porque queremos verlos bien hechos profesionalmente, para que tengan una vida de independencia económica. Y esto realmente no es algo malo. También es el deseo de toda pareja soñar con vivir muchos años y morir naturalmente en la vejez. Pero esto no se ha cumplido en absoluto. El consejo del Señor es: así que no os acongojéis por lo de mañana, que el mañana traerá su congoja. Mateo 6:34. Ese es el consejo del Señor. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos ser resilientes ante el dolor, porque hoy en día, quien no esté pasando alguna experiencia de dolor en su vida, pues qué increíble, qué bueno sería, pero todos de alguna manera u otra pasamos experiencias ante el dolor. En ninguna parte de la palabra de Dios, Él nos prometió que nunca moriríamos. Jamás nos dijo que la enfermedad no tocaría a los hijos de Dios, pero sí prometió estar con nosotros en cualquier proceso duro de la vida. No olvidemos, mis hermanos, que somos pecadores y el pecado ha traído la muerte y las enfermedades a la humanidad. La Biblia presenta la historia de un hombre que fue espiritualmente resiliente en sus pruebas, diciendo: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job que le dijo: estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las buenas nuevas. Aún estaba hablando y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, e hicieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto y asoló las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Se postró y se quejó y preguntó a Dios: ¿por qué todo esto? Dice las Sagradas Escrituras: entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza.
y cayendo en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El relato de la vida de Job nos presenta los desastres económicos y sociales que sufrió, pues en poco tiempo perdió su riqueza y sus hijos, habiendo pasado a un nivel de vida de miseria. La Sagrada Escritura nos dice en cada uno de los eventos que sucedieron, que dice que estaba cada uno de los siervos hablando cuando no habían terminado de hablar y llegaba el otro, y llegaba el otro. Fue un acontecimiento uno tras otro. Imaginémonos en un solo día perder propiedades, posesiones, bienes, los hijos, todos de un solo. Los perdió Job. Pero dice que ante todo esto, Job se mantuvo firme. No perdió el objetivo número uno de su vida, que era tener una confianza inquebrantable en Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande remuneración de Dios. Hebreos 10:35. Desde el mes de diciembre de 2019 hasta ahora, la pandemia de COVID-19 ha aumentado considerablemente el nivel de dificultades en la vida del hombre en todo el mundo. La economía de las naciones, las familias y los individuos van de mal en peor. Y está provocando crisis sociales en la familia. El tiempo, bueno, ahora hay un pequeño espacio de apertura, porque hay países, hay lugares donde las personas pueden salir a trabajar, pueden realizar diferentes actividades. Aquí en Panamá, por ejemplo, en este momento ya no existe algún tipo de cuarentena, hay ciertas restricciones de toques de queda, pero ya las personas pueden salir y prácticamente hacer un tiempo normal dentro de la nueva normalidad, como le llaman. Pero cuando fue el tiempo de cuarentena total, a nivel del mundo entero se dieron situaciones críticas. Y hoy por hoy lo que seguimos viviendo es las situaciones críticas aún en lo que es la parte económica y lo que es la parte financiera, la parte de salud. La parte de salud sigue ampliamente golpeada. La pandemia del COVID ya ha dejado la muerte de miles de personas y aún continúa causando muertes en el mundo entero. Entre el pueblo de Dios hay muchos hermanos que perdieron a sus seres queridos, como amigos, parientes cercanos o miembros de sus propias familias. Esto puede suceder y seguirá sucediendo. No sabemos si no nos ha tocado, cómo nos haya de tocar el día de mañana. Esto puede suceder porque cuando nosotros recibimos la bendición de ser adoptados como hijos de Dios por el poder del Evangelio, todavía no hemos recibido la inmortalidad. Esto vendrá en un futuro cercano. Cuando estás afligido por el dolor, recuerda, querido hermano, la resiliencia espiritual del patriarca Job, porque él venció por el poder de Dios. Y este Dios está dispuesto a darte la misma bendición a ti también. No temáis, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros estamos viviendo una era digital en que la pandemia, esta situación global, nos ha obligado a
ahora conectarnos más virtualmente. Hay iglesias que tienen la oportunidad de reunirse, pero aún así, gracias a Dios que no se ha cortado este vínculo virtual para poder conectarnos unos a otros. ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos a mí en lo personal me ayuda muchísimo conectarme, me gusta mucho conectarme a otras plataformas, ver otros programas en otras partes del mundo, porque también puedo, a la par que uno aprende de otros temas, de otras personas en otros lugares, también aprendemos de las experiencias, de los testimonios que otras personas están viviendo. Y queridos hermanos, es maravilloso ver cómo Dios realmente nos ayuda en medio del dolor. Hace un tiempo atrás yo escuchaba un tema maravilloso de una hermana en Costa Rica, donde ella incluso también contaba su propio testimonio y estaba basado su mensaje en la historia del patriarca Job. Y realmente, hermanos, cuando a nosotros la vida o cuando el cielo nos inscribe en la escuela del dolor, como ella lo explicaba, no se nos pide una autorización, no se nos pide permiso, no se nos anuncia que vamos a ser inscritos en esa escuela del dolor. Sin embargo, tenemos a un Dios maravilloso que si nosotros aprendemos a confiar, pero de una forma genuina, como un niño que confía por el amor a sus padres, de una forma sencilla y entregada al Señor, Dios nos va a ayudar a salir victoriosos y relucientes como el diamante. Pero queridos hermanos, la vida nos pone muchas pruebas. El Señor permite pruebas para que nosotros seamos purificados, para que seamos refinados. Y sin embargo, ante las pruebas de la vida, hay muchas personas que tristemente lo que hacen es renegar, cuestionar, meterse en su propio mundo, quizás buscar culpables porque por causa del hermano, por causa de la hermana, o porque mis padres me hicieron esto, porque yo no tuve la mejor infancia, o porque no he tenido el mejor hogar, no me tocó la mejor esposa, el mejor esposo, porque no tengo los mejores hijos. Buscamos miles de culpables y sin embargo no nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad personal delante de Dios. El Señor nos va a tomar cuenta y responsabilidad personal a cada uno. Como yo le digo siempre a mis hijos, cuando el Señor venga, Él no te va a decir, tú no vas a poder decirle al Señor, Señor, perdóname que yo no hice lo mejor de mi parte porque mi hermano me molestaba o porque mi hermana no me trató de la manera como yo esperaba. Nosotros no vamos a poder decirle en el gran día final al Señor, Señor, perdóname que yo no hice la mejor parte porque no tuve el mejor hogar, porque la situación que viviera la más difícil, la más dura. Nosotros no vamos a poder tener excusa ante el Señor. Dios quiere que nosotros aprendamos hoy en la escuela del dolor a ser resilientes, es decir, a tener esa capacidad de enfrentar de manera positiva, con un corazón incluso agradecido ante Dios por cada una de las situaciones que la vida nos permite vivir. Porque nada es fácil en esta vida, nada. Si alguien puede decir que la vida es fácil, con mis respetos, pero la vida realmente no es fácil. La hacemos fácil cuando nos tomamos de la mano del Señor. Hacemos el camino más fácil, el Señor lo hace llano para nosotros cuando realmente lo ponemos a Él por delante. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos tener esa íntima comunión con el Señor. Tenemos que humillarnos, doblegarnos ante Él para que Él nos ayude a tener la actitud correcta. Cuando estás afligido por el dolor, recuerda, querido hermano, esta experiencia del patriarca Job. Y recuerda también la promesa que está en Isaías 41:10.
No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos ser resilientes, queridos hermanos, para aceptar los planes de Dios. ¿Qué nos dice Isaías 55:8? Vamos a buscar Isaías 55:8. Nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Ay, queridos hermanos, cuán duro es aceptar esta realidad, pero de cuánto beneficio nos es tener la humildad para poder aceptar este pasaje del Señor, para poder aceptar esta palabra. Y cuando nosotros lo aceptamos con toda la humildad del cielo, cuán agradable se vuelve la vida del ser humano. Entendamos que nuestros planes no son los planes del Señor. Entendamos que el Señor tiene planes muy diferentes a los nuestros. Hoy nosotros podemos tener los mejores planes y planes que nos parecen incluso buenos, que nos parecen bonitos, que nos parecen agradables. Pero si en el camino las cosas cambian y el Señor nos pone algo diferente, no nos quejemos ante el Señor, porque el Señor sabe qué es lo mejor para cada una de nuestras vidas. El pastor que nos, Laurido, que nos trae este tema, nos dice que en el 2010 él participó de una campaña de evangelización realizada a poco menos de 300 kilómetros de la ciudad de Lubango, en Angola. Al salir de su casa, le entregó a su familia en las manos de Dios y aparentemente estaban todos bien en términos de salud. A él le correspondía coordinar la actividad del colectivo de mensajeros que viajó a esa zona, donde tuvieron que realizar unas conferencias públicas. En una hermosa tarde y en ese entorno rural, cuando los invitados acudieron felices al recinto de la conferencia, el pastor estaba preparado para hablar y sonó el teléfono de mi colega de viajes para informar de la muerte de su hija. Mirémonos en ese momento. El pastor estaba preparado para dar un mensaje y en ese momento le avisan que su propia hija ha muerto. La noticia circuló de forma confidencial entre sus compañeros. Con el corazón lleno de tristeza, se acercaron a mí y me contaron lo sucedido. Como ser humano, mi emoción y mi fe fueron probadas. Según mis débiles pensamientos, no era el momento de que Dios permitiera la muerte de mi hija, porque yo estaba al servicio de la salvación de las almas para su reino. Pero para él era el momento adecuado para probarme. Si la voluntad de Dios prevalecería o mi propia voluntad en mi vida. Mis hermanos sugirieron que tomáramos nuestras maletas y fuéramos de viaje para asistir al funeral. Pero antes de que se tomara cualquier decisión, los invité a ponerse en contacto con Dios en oración. Y luego, dirigiéndome a ellos, les dije que no podíamos continuar nuestro camino y abandonar a las almas que vinieron por primera, segunda y tercera vez para escuchar de buena voluntad el mensaje de salvación. Ellos se encontraban en medio de una campaña. Les dije que Dios no aprobaría tal procedimiento porque mi hija murió físicamente esperando la mañana de resurrección.
mientras que las almas que están entrando al lugar de la conferencia necesitan la resurrección de la muerte espiritual a través del ministerio de la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En ese momento, el Señor fortaleció a todos los miembros que formaban parte del viaje y continuamos con la obra. Me levanté frente al auditorio con el vigor recibido y comencé a predicar. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Creo que no hay nadie que, bueno, hay muchas personas con situaciones muy parecidas a esta, pero este pastor ha escrito esta reflexión para el día de hoy con toda la autoridad del mundo, siendo que ha pasado una situación tan difícil y supo vencer con una verdadera resiliencia espiritual en ese momento. Cuando permites que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, en las cosas más pequeñas, estarás preparado para aceptar también la voluntad de Dios en las cosas más grandes de tu vida. Ceder a la voluntad de Dios en tu vida es conquistar el silencio del alma. Es poder contemplar las obras de Dios en tu propia vida. Aún esto salió del Señor de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. En la oración enseñada por el Maestro a los discípulos en el Evangelio de San Mateo, nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es la oración que Dios mandó que cada uno de nosotros tengamos. Muchos de nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios. Y cuando expresamos esas palabras, no imaginamos que para aceptar la voluntad de Dios debemos ser resilientes para soportar lo que no nos gustaría que suceda. Debemos aceptar la voluntad de Dios, pero debemos tener esa actitud de resiliencia para aceptar las cosas que no nos gustaría que pasen en nuestra vida. Por ejemplo, cuando oramos por una persona enferma y le pedimos a Dios que haga su voluntad, esto significa estar de acuerdo con su respuesta soberana, aunque sea para quitarnos al ser que tanto amamos. Como pecadores somos mortales. Durante la guerra civil angoleña que asoló al país en casi 30 años, es decir, contando la fecha de la proclamación de su independencia nacional en 1975, un grupo de observadores del sábado que creían en la Biblia y en los testimonios del espíritu de profecía fue sometido a diversas pruebas, a pruebas severas por negarse a trabajar el sábado y no portar armas de guerra. La pareja que lideraba al grupo fue inmediatamente condenada a muerte para desanimar a los demás miembros. Aprisionados, los obligaron a masticar maíz crudo como única comida diaria. Después de mucho sufrimiento, se les notificó que al día siguiente serían asesinados por la mañana.
Durante esa última noche que la pareja pasó junta, su fe fue severamente probada. Por la noche, la mujer le dijo a su esposo que había decidido renunciar a su fe para que no la mataran al amanecer. El esposo, respetando la decisión de su esposa, pero con el corazón herido por su renuncia a la fe, respondió diciendo: esposa mía, en base a tu decisión aprovecho para despedirme de ti mientras estamos cara a cara y juntos por última vez. Mañana me matarán y no nos volveremos a ver eternamente. Las palabras de despedida expresadas por el esposo provocaron una tremenda lucha en toda su alma, una lucha que solo el Señor Jesús podrá aclarar mejor cuando llegue el día glorioso. La noche de la lucha llegó al fin y el día de la decisión final despuntó. Apenas amaneció, la mujer sorprendió a su marido y le dijo: no me quedaré, hoy moriremos juntos. Luego llegaron los soldados y les ordenaron que abrieran su propia tumba. Sin dudarlo, la resistente pareja tomó el azadón y abrió la tumba que serviría para ambos. Por último, los soldados dieron la orden de entrar en la misma tumba y humildemente bajaron hasta el lecho, y allí fueron martirizados y enterrados. El testimonio es de una anciana y miembro de nuestra iglesia. Queridos hermanos, ¿qué experiencias podríamos nosotros estar viviendo frente al dolor? Realmente quizás hasta el momento no hemos sufrido hasta la sangre, como dice Pablo. Todavía estamos viviendo experiencias que no son nada comparables con lo que sufrieron los primeros mártires frente a las persecuciones. Y los mártires que son anónimos, mártires incógnitos en la historia de este mundo. Y quizás hoy en día, en la actualidad, lo que estamos viviendo, escuchamos informes de un lado, informes del otro, a través de algunos programas, vemos la situación que pasan hermanos en diferentes lugares del mundo. Pero ¿cuántas personas que quizás no se conectan a un programa están sufriendo situaciones tal vez más difíciles? Y el Señor ayuda. Quizás son personas que están aprendiendo en medio de su soledad a tener esa experiencia genuina con el Señor. ¿Qué necesitamos nosotros para realmente crecer en la fe? Es triste, queridos hermanos, pero muchas veces solamente a través del dolor, a través de la prueba, a través del sufrimiento, es como muchos aprendemos a crecer en la fe. Y el Señor sabe de qué cosas nosotros necesitamos. Pidámosle al Señor que realmente nos dé una fe poderosa para que cuando lleguen los tiempos de prueba final, nosotros podamos estar firmes en el Señor. Como conclusión para el tema del día de hoy, queremos decir, queridos hermanos, que el rápido cumplimiento de las profecías nos muestran que las escenas descritas en Apocalipsis 13, del 11 al 18, pronto tendrán su esperado cumplimiento. Es lo que teníamos para el tema de hoy, lo que hemos estado viendo en la escuela sabática. Estas profecías nos muestran que están próximas a su rápido cumplimiento. En este momento, Cristo vendrá a buscar a su iglesia que se está preparando ahora, que en su fase final estará compuesta por hombres y mujeres que aman a Cristo y que están dispuestos a dar su vida y todo lo que tienen por el bien de la iglesia, como Cristo la amó y dio su vida por ella y la hizo gloriosa. Queridos amigos, hermanos, como decía al inicio, ciertamente tenemos pruebas finales que enfrentar y aún no hemos llegado pero ni a la milésima
parte de lo que nos toca enfrentar. Cuando la sierva del Señor escribió y dijo que estaba angustiada por las cosas que vendrían sobre esta tierra, cosas que no nos imaginamos siquiera. Hermanos, ¿qué cosas vendrán sobre la historia de esta tierra que no nos imaginamos aún? Cuando nosotros leemos la historia en Patriarcas y Profetas y vemos cómo eran los días de Noé, cuando Dios destruyó la tierra, nos parece que son cosas inimaginables. Vayan al libro de Patriarcas y Profetas y lean cómo ese capítulo de donde habla de la historia del mundo antediluviano. Y nosotros estamos viviendo parte de lo que se veía en aquel entonces. Pero llegaremos a unos extremos inimaginables para nosotros en este momento. Lo importante aquí es, queridos hermanos, no es tanto tener el conocimiento, sino aprender a tener la actitud correcta para vivir los tiempos que se nos avecinan, para vivir estos tiempos finales. Quiere el Señor regalarnos de su Santo Espíritu para poder pasar la etapa final de esta historia con la resiliencia espiritual, como lo tuvo Job, como lo han tenido tantos mártires y hermanos en la fe. Damos gracias a nuestro pastor desde Angola, que nos ha compartido este hermoso mensaje, Pastor Laurido Camati, el presidente de la asociación en Angola. Damos gracias a Dios por inspirar a sus siervos para traer estos hermosos mensajes. Y gracias también al Departamento de Familia de la Conferencia General, que ha tomado estos maravillosos mensajes también para hacerlo llegar a su pueblo. Queridos hermanos, desde sus lugares puedan cada uno tener eso, recoger, conservar lo que son los diezmos y ofrendas para el Señor. Y vamos ahora a cantar un himno final titulado ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar.
y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad.